amados, nos preparamos en este momento para el estudio de la porción de la semana, Parashat Toldot. Toldot significa descendientes. Esta es una porción muy hermosa. Cada porción semanal es un tesoro de conocimiento revelado, porque aquí se encuentra oculta mucha sabiduría. Y qué lindo cuando nosotros podemos ir desvelando todo lo profundo que ella contiene. Esta porción inicia hablando acerca de Esaú y de Jacob. Todos sabemos que hubo un conflicto familiar allí, como estos dos hermanos se pelean, pero este conflicto familiar tiene que ver con un propósito divino, y ese propósito no era solamente con Rebeca e Isaac, con Esaú y Jacob, sino que tiene que ver con la humanidad, sobre todo con el pueblo de Israel, que finalmente se dispersó por todas las naciones de la tierra. Entonces, en Abraham, siendo Sara estéril, después de haber esperado 25 años para que finalmente naciese Isaac, en Abraham había el plan divino de hacer de él una nación grande, que se extendería hasta lo último de la tierra, convirtiéndose Abraham en una bendición para todas las familias de la tierra. Pero en Isaac hay un propósito. Después de que Isaac ya logra casarse con Rebeca a sus 40 años, entonces vemos aquí que viven el mismo conflicto inicial de sus padres. Rivka no podía embarazarse, no podía tener hijos. Sara esperó 25 años para ser madre. Rebeca esperó 20 años para ser madre. Dice aquí la porción que tenía 40 años Isaac cuando se casa con Rebeca, y cuando nace Esaú y Jacob tiene 60 años. Pero aquí había algo importante. ¿Por qué ocurren estas cosas si Dios tenía y tiene un plan tan grande con Abraham y su descendencia? ¿Por qué entonces las cosas no fueron perfectas? ¿Por qué Abraham y Sara tuvieron que esperar tanto para tener un hijo? ¿Por qué ahora Isaac y Rebeca viven el mismo conflicto? ¿Por qué todo no es perfecto? ¿Por qué ellos no viven a la plenitud de lo que esperamos cuando creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, que viven una conexión perfecta con el Creador? ¿Por qué entonces estos conflictos? Porque realmente en los momentos de conflicto es cuando el hombre busca acercarse a su Creador. Cuando el hombre lo tiene todo, no le falta nada, tiene buena salud, tiene riqueza, tiene hijos, negocios, tiene todo lo que sueña, tiende a alejarse de Dios y hasta creer que no necesita de Dios, y llegar hasta el punto de pensar de que Él es Dios, porque él todo lo que tiene lo tiene por sus esfuerzos. Pero dice la Torá que es el Eterno quien nos da el poder para hacer la riqueza, y por supuesto, porque la vida que tenemos le pertenece a Él, viene de Él y volverá a Él. Entonces, vemos aquí en Isaac y Jacob que desde el vientre de Rivka, Hashem les da a ellos una visión profética. Vamos a leer aquí. Bueno, entonces dice que a la edad de 40 años Isaac se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo de Padán Aram, hermana de Labán. Para que tengan en cuenta quién es Labán, el arameo. En el verso 21 dice: Isaac suplicó a Hashem frente a su esposa porque era estéril. Hashem accedió a su ruego, de modo que su esposa Rivka concibió. Cuando ella concibe, ella siente algo tremendo en su vientre, porque había una lucha. Estos dos hermanos dentro de su vientre mantenían un conflicto, se peleaban en el vientre. Dice aquí, los hijos pugnaban dentro de ella, y ella se preguntó: siendo así, ¿por qué me toca esto a mí? Y fue a inquirir a Hashem. Hashem le contestó: 2 pueblos hay en tu vientre, y 2 reinos serán separados de tu seno. Le está diciendo, internamente estás experimentando un conflicto muy fuerte, porque allí tienes 2 reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, el reino de la inclinación al bien y el reino de la inclinación al mal.
Y esto que tiene que ver con nosotros hoy, que nosotros mantenemos este mismo conflicto internamente. Nosotros tenemos una lucha interior constante, buscando saber qué es bueno y qué es malo, y buscando decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y cuando tenemos la libertad de tomar decisiones, entonces queremos imponer lo malo como bueno, vivir en lo malo como si fuera lo extraordinario y hasta llevar a otros a ese camino desviado de oscuridad, de maldad. Pero resulta que precisamente en el momento en que esto está sucediendo, ellos están en el vientre de su madre. En el momento que sentimos el conflicto, muchas veces no está pasando nada físicamente alrededor nuestro, todo parece perfecto, sobre todo las personas cuando saben que están encaminados por sendas oscuras, no les pasa nada, a veces hasta le va mejor que cuando están en la búsqueda de la luz. Y muchos dicen, pero si yo andaba buscando de esta manera y las cosas me iban tan mal y ahora estoy haciendo esto que aparentemente para muchos es malo, pero me va perfecto, esto es extraordinario. Mucho cuidado, porque cuando viene la caída viene muy fuerte. Y es por eso que el Eterno dejó instrucciones de vida para nosotros, para que sepamos qué es correcto y qué es incorrecto. Porque lo correcto siempre nos va a llevar a la luz, a la plenitud, aunque hayan conflictos como vemos aquí. ¿Era Abraham y Sara un plan para el Eterno? Por supuesto que sí. ¿Era Isaac y Raquel un plan para el Eterno? Por supuesto que sí. ¿Era Esaú y Jacob un plan para el Eterno? Por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí en esta porción? Estamos viendo conflicto, pero un conflicto que nos lleva a la reflexión. Y esta es la reflexión que todos debemos tener, porque aunque en el presente parezca que lo incorrecto no está afectando, más adelante es bien fuerte cuando se siente el golpe, cuando se da la caída, y después se pregunta a la gente, ¿y por qué este tipo de enfermedad? ¿Y por qué este tipo de vida? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Justamente porque si la semilla que se siembra desde el principio no es buena, no podemos esperar cosechar frutos buenos. De acuerdo a tu semilla, así va a ser el fruto que coseches. Entonces tenemos que tener cuidado de qué semilla ponemos en nuestra tierra. Bueno, y aquí continuamos entonces con Esaú y Jacob. Esaú representa el mundo de oscuridad, representa la inclinación al mal. Jacob representa la inclinación al bien. Y aquí alguien importantísimo en medio de estas dos fuerzas es Isaac. Cuando Sara escucha al ángel darle el mensaje a Abraham acerca de que ella va a ser madre, que dentro de un año ella va a tener un niño en sus brazos, ella se ríe. ¿Y cuál fue el nombre que le puso el mismo ángel al hijo que iba a tener Sara? Isaac. Risa, regocijo. ¿Por qué? Voy a leerles algo importantísimo aquí. Dice aquí que Isaac representa la fuerza del mal, las cuales fueron creadas con un único propósito, y es que las personas puedan ser transformadas en esa energía negativa que contiene. Como les dije, dentro de nosotros está la inclinación al mal y está la inclinación al bien, pero lo importante de esto es que nosotros hacemos un trabajo de corrección y logramos esa transformación, y cuando valoramos y buscamos allí volvernos a la luz y a la justicia divina. Entonces dice aquí que el nombre en hebreo de Isaac significa risa, significa regocijo. ¿Por qué? Porque Isaac era el hombre que traía la semilla de la transformación para la humanidad. Era necesario que de la semilla de Isaac se engendrara Esaú y se engendrara Jacob, y que estas dos fuerzas lucharan interiormente en el vientre de Rebeca, porque ellos venían aquí
para llevar al mundo realmente al descubrimiento de las fuerzas con que luchamos para que finalmente podamos lograr esta corrección. Por eso cuando le dice el Eterno a Rebeca que hay 2 hijos, pero que el mayor servirá. Nos damos cuenta, vemos que cada una de estas historias escritas aquí en la Torá no son simplemente historias que quedaron en el pasado. No, ellas se establecieron en el pasado con el propósito de hacerse vida en el presente de la humanidad. Entonces pasan generaciones y generaciones y nos vemos reflejados en todos estos eventos aquí vividos en la vida de nuestros patriarcas, en la vida del pueblo de Israel y también desde el inicio de la creación cuando Adán es puesto en el Edén, pero también en su caída. Bueno, todo esto nos lleva a una reflexión muy profunda. Vemos que Isaac recibe el nombre directamente de parte de Dios, porque en él estaba la semilla de la corrección, como ya lo dije, ¿cierto? Entonces, esta semilla de corrección en Isaac era la transformación futura para la humanidad y es lo que estamos viendo hoy. Estamos viviendo en un mundo de mucha oscuridad, estamos viviendo en un mundo donde la gente está desesperada porque quiere cambios. Por eso cuando hay un cambio de gobierno la gente tiene la esperanza, wow, ¿será que nos va a ir mejor con este gobernante? Cuando viene un nuevo año la gente dice, oh, estamos esperando este nuevo año para ver si las cosas suceden diferentes. Pero realmente la respuesta está dentro de nosotros mismos. ¿Hacia dónde nos inclinamos? La inclinación al mal y la inclinación al bien están dentro nuestro, son las luchas constantes que tenemos y es allí donde nosotros tenemos que tomar la reflexión para ver los cambios que todos anhelamos. Entonces esta porción maravillosa de Toldot que nos habla de la descendencia de Abraham, de Isaac y también de la descendencia de Esaú y de Jacob. Porque vemos hoy todo el pueblo de Israel se dispersó hacia todas las naciones. ¿Y bajo qué control se encuentra ese pueblo disperso que perdió su identidad? Todos sabemos que están bajo un control pagano, bajo un control idolátrico, pero que están en la búsqueda de su destino. Y es aquí el propósito de esta lucha interior de estos 2 reinos, donde finalmente el menor prevalece. La casa de Jacob, Israel, prevalece porque Israel es el estandarte de la luz para todas las naciones de la tierra. Y a pesar de que el mundo le parezca que aquello que hace incorrecto es correcto, la luz que viene del menor, que es Jacob, se revelará a toda la humanidad, y la humanidad sí o sí tiene que enfocarse en la luz, porque como dice nuestro rabino Jacob, un poquito de luz dispersa mucha oscuridad. Cuando la luz brilla, la oscuridad deja de ser y va a llegar un momento en que esta luz va a brillar tan fuertemente que la humanidad va a alcanzar la transformación de la que tanto hablamos. Y vemos que cada ciclo que se abre y que se cierra, el propósito es llevarnos a una transformación. Seguimos trabajando por ella para alcanzar el gran propósito que está determinado. Un abrazo para todos, que tengan un feliz Shabbat. Shabbat Shalom.